Libro Curación y Recuperación del Dr. David R. Hawkins. Prefacio. Lo que sigue son transcripciones de una serie de conferencias presentadas originalmente en video y ahora corregidas y actualizadas para su presentación en forma escrita. Se originaron a petición del editor original de Un Curso de Milagros, Fundación para la Paz Interior, a consecuencia de una gran reunión conjunta celebrada en los años 80 en Detroit, Michigan, por los miembros de diversos grupos de autoayuda, entre los que se incluían Alcohólicos Anónimos, Un Curso de Milagros, el Centro para la Curación de Actitudes y una serie de grupos clínicos y de recuperación. Aunque las conferencias han sido adaptadas al formato escrito, siguen estando próximas a las presentaciones originales e incluyen referencias a diversos descubrimientos realizados en la investigación de la conciencia, así como a premisas clínicas y espirituales. La información básica se ha repetido a propósito, pues cada conferencia es completa en sí misma. Uno de los beneficios de la repetición es que el material se hace familiar y es absorbido sin tener que realizar un esfuerzo mental ni memorizarlo. Es intrínsecamente simple y las verdades inherentes se vuelven evidentes y son fáciles de asimilar. La información que aquí se proporciona es de índole general y no está pensada para desplazar ni reemplazar el consejo personalizado que puede ofrecer nuestro médico o terapeuta. Prólogo. La información tiende a quedar compartimentalizada, especialmente en los ámbitos académicos, en comparación con la ciencia y la práctica clínica. Hawkins, 2006. Estas áreas también quedan separadas de los principios y realidades espirituales, que a su vez quedan aisladas de la psicología profunda, el psicoanálisis y las dinámicas de grupo. La investigación psicofarmacológica continúa con su propio desarrollo, independiente de los anteriores, como también lo hace la física teórica avanzada y otras disciplinas emergentes, como la dinámica no lineal y la teoría del caos. Cada disciplina se ha desarrollado dentro de las limitaciones de sus propios parámetros porque no ha habido un contexto con la dimensión suficiente para incluirlas a todas hasta el desarrollo de la investigación de la conciencia como ciencia clínica. Esta ha proporcionado un contexto de referencia común y un paradigma omnicluyente de la realidad a través del mapa de escala de conciencia, ahora bien conocido, Hawkins, 1995, El poder frente a la fuerza. Las ciencias tradicionales estaban limitadas a las dimensiones lineales y principalmente a los conceptos newtonianos de causa y efecto, incluidos en el nivel de conciencia 400 del mapa presentado en este libro, mientras que la realidad experimental no es lineal y subjetiva. Los fenómenos son consecuencia de emerger del potencial hacia su realización, un proceso por el cual el contenido queda sujeto al contexto general. Así, la curación no es únicamente el resultado de procesos clínicos, sino también de las potencialidades biológicas generales, que a menudo no se materializan sin el poder invisible del alineamiento espiritual. La química está dentro de la disciplina newtoniana y previsible de la ciencia, pero el poder invisible de las dimensiones espirituales de la intencionalidad de la conciencia facilita enormemente la recuperación de la salud. El poder clínico y el fuerte impacto del contexto espiritual quedan patentes de forma abrumadora en los millones de recuperaciones de enfermedades médicamente incurables que exhiben miembros de organizaciones de todo el mundo basadas en la fe, de las que Alcohólicos Anónimos y Un Curso de Milagros son excelentes ejemplos. Como los principios básicos de las recuperaciones basadas en la fe quedan fuera del paradigma de realidad de la ciencia académica. Su importancia no ha sido estudiada ni comprendida porque la ciencia académica solo le importa el contenido y no el contexto.
La formulación del principio de indeterminación de Heisenberg finalmente asignó respetabilidad al reconocimiento de la realidad y a la influencia de los efectos de la conciencia. Así, el poder de la intención ha llegado a ser reconocido como un factor crítico para catalizar el potencial hacia su realización. Prólogo a cargo de Henry Corbera. Tomar conciencia. Vaya, de antemano el agradecimiento al editor de este libro, El grano de mostaza, por permitirme una vez más hacer el prólogo de un libro del Dr. David R. Hawkins. Llevo varios años trabajando y estudiando los campos de acción de la conciencia y de la conciencia con C y conciencia con S, hasta un punto que me ha permitido llegar a expresar una relación entre ellos a la que yo llamo la educación emocional fundamental o definitiva. En todo este tiempo he encontrado pocos autores y estudiosos que diferenciasen claramente entre lo que es conciencia con C y lo que es conciencia con S. Es más, he visto que se utilizan esas palabras de forma aleatoria, no situándolas en un contexto preciso y aleatorio y aclaratorio, lo que muchas veces genera confusión con respecto a lo que representa cada una de ellas y lo que realmente abarcan en el campo de la inteligencia emocional. En los problemas sociales, Hawkins atribuye un valor numérico a cada nivel de conciencia, estableciendo una correlación entre ellos. Es más, traza un mapa de la conciencia y nos sugiere que nuestro estado emocional hace que vivamos la experiencia de una forma concreta y determinada. Esto es exactamente por varios motivos. El primero, y para mí el más importante, es dar un valor a cada estado. ¿Por qué? La respuesta es simple y llana. En mi ecuación emocional relaciono la conciencia con S y la conciencia con C con un factor que mide la relación entre ellas, que es el tiempo. Como muy bien demostró Einstein, el tiempo es una experiencia relativa y está sujeto a la velocidad de la luz, que como todos sabemos es constante. Si la velocidad de la luz es constante, lo único que puede variar es el tiempo y el espacio, por eso son relativos. También se sabe que el espacio y el tiempo no existen como factores separados, sino como espacio diagonal tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de uno, en realidad estamos hablando también del otro. Hawkins lo expresa muy claramente, yo diría que de una forma extraordinaria y muy cercana a la revelación. Si no es la revelación misma, veamos. Entre comillas, gracias a la conciencia somos conscientes de lo que ocurre en la mente. Ni siquiera la conciencia con C misma es suficiente. Dentro de la energía de la conciencia hay una vibración muy alta, frecuencia análoga a la luz misma, llamada conciencia. De esta conciencia surge el conocimiento de lo que está ocurriendo en la conciencia, que nos informa de lo que está ocurriendo en la mente, y ello a su vez nos informa de lo que está ocurriendo en el cuerpo físico. Como podemos ver, parece que en el idioma español no hay traducción inequívoca de lo que es consciensus y lo que es awareness. Por ello se emplea para su traducción la misma palabra conciencia. Si observamos cómo las define Hawkins, veo que el significado de cada palabra concuerda con el significado de un servidor de la conciencia con C a la conciencia con SC. Hecho fundamental para comprender lo que se quiere decir y para saber de qué se está hablando en cada momento. Veamos una vez más. 2 puntos. La conciencia con C nos permite saber lo que está ocurriendo en la mente, y la mente nos permite saber lo que está pasando en nuestros sentimientos y emociones, así como en las sensaciones corporales. Todos los procesos se están desplegando dentro de ella. La conciencia con C. La conciencia con SC nos permite saber lo que está ocurriendo dentro de la conciencia. Es más abarcante que la conciencia con C. Es más gracias a la conciencia que sabemos que existe la conciencia.
En mis conferencias he venido diferenciando ambas, diciendo cosas como la conciencia con C se tiene, la conciencia con C de casa se gana. Cuando hago actos con plena conciencia, mi conciencia aumenta y así puedo pasar a la acción de una forma coherente. Cuando mi conciencia con C se conecta con el campo infinito de la conciencia con SC, tengo la posibilidad de aumentar mi conciencia con C y hacerme cada vez más consciente con SC. Hacerse cada vez más consciente es hacerse al despertar de que todo está intrínsecamente unido y de que el campo de conciencia nos permite expresarnos de infinitas maneras en el campo de la conciencia. La conciencia se podría traducir por divinidad. Esto me lleva a otra definición. La divinidad, que también podríamos llamar unidad, se expresa en el campo de la conciencia, con C, en el campo de la dualidad, en el mundo material, en el mundo de la experiencia. Este libro de curación y recuperación es una obra magnífica para apoyar y complementar el método de bioneuroemoción. He calificado a este método que vengo desarrollando como humanista porque abarca todos los campos de acción del ser humano y se puede aplicar a todos los aspectos nuestra mente hace que nos sintamos más cómodos en nuestro quehacer diario. Hawkins dice que para sanar no tenemos que entrar en concepto de qué tengo que hacer, ni quedarnos en la emoción, ni en el sentimiento, y muchísimo menos en el pensamiento. Debemos estar en la experiencia que se expresa en el campo de la conciencia, pero como ésta no alcanza a comprender lo que está ocurriendo dentro de ella, hay que conectarse con la conciencia con SC, que es la que alimenta todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Tomar conciencia de que vivimos la experiencia en función de nuestros estados emocionales, que a su vez se derivan de nuestro nivel de conciencia, se convierte en el principal objetivo de la bioneuroemoción que Hawkins explica de forma clara y meridiana. Por eso, como nos diría Hawkins, y de hecho nos dice en este libro, la mejor manera de resolver los problemas es trascenderlos y verlos desde un punto de vista más elevado. ¡Qué alegría! Y cómo me emociono al leer estas palabras que son el referendo de lo que vengo abogando y diciendo en mis clases y conferencias. No hay que hacer nada, no hay un cómo ni un cuándo, ni de qué manera, solamente hay un aumento de nuestra conciencia derivada de una toma de conciencia que me lleva a un estado de comprensión de mis problemas o de mis enfermedades mucho más elevado que el que tenía antes. Hawkins también nos habla de las creencias y de la importancia que tiene trascenderlas y cuestionarlas. Una vez más, me siento refrendado en sus explicaciones porque para mí la curación no se alcanza estudiando los programas que anidan en el inconsciente, sino liberándome de las creencias que los mantienen activos. De ahí la importancia de tomar conciencia, de hacerme consciente de ello. Hawkins nos dice, el cuerpo es un reflejo de lo que creemos, de modo que si nos dirigimos directamente a los sistemas de creencias, a la mente misma y a donde están siendo experimentados, podemos deshacerlos. Tenemos esa libertad y esa opción. Soltar el deseo de nuestro apego a cómo queremos que sean las cosas es el primer paso para entrar en este cambio de conciencia. Se trata de entrar en la rendición, que es la mejor manera de conectarse con el ser superior que sustenta toda la vida. Esa inteligencia omnipresente, abarcadora hasta un punto inimaginable para nuestras mentes, nos ofrece la opción de vivir nuestras vidas en relación a nuestro estado de conciencia. Al rendirnos, reconocemos que no sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos ni para los demás y dejamos que se nos inspire.
Para ello, es condición necesaria no buscar soluciones. La condición necesaria y suficiente que se requiere es la quietud mental. Cuando nuestra mente está en un estado de quietud mental, el tiempo se detiene, nuestra conciencia se aquieta y ello permite que la conciencia se exprese en nuestra mente y que alcancemos un estado de conciencia superior que Hawkins mide de una forma maravillosa en su mapa de conciencia. De todo ello se deriva que para poder trascender nuestros problemas y enfermedades que nos parecen tan reales, no hemos de luchar contra ellos, sino comprenderlos. Por eso tanto Hawkins como nosotros en Bioneuroemoción abogamos por la toma de conciencia, que es consecuencia de estar en un estado mental de índole superior, un estado fuera de victimismo del pobre de mí. Se trata de comprender que estamos sometidos a lo que tenemos en la mente, que tenemos que soltar la culpa inconsciente, iniciar un proceso de autocuestionamiento de nuestras vidas y de nuestros actos y renunciar a la posición de ser víctima de un atacante externo. Se trata de comprender que hay una mente holística y una unicidad que lo interrelaciona todo, que no hay sucesos extraños y ajenos a nuestra voluntad, que hay una energía que vibra como luz, que Hawkins y un servidor llamamos conciencia con SC, y que es portadora de toda la información que permite a cada uno desarrollarse en función de su toma de conciencia. Este libro nos hace más conscientes, aumenta nuestra conciencia y lleva nuestra mente a un estado de vibración más elevado, permitiéndonos afrontar vicisitudes diarias con otra energía, con otra información, con otra mente, que nos lleva a dar los pasos pertinentes a actuar de una forma más coherente. Hemos aprendido que si estamos tratando de solucionar nuestros problemas, no lo conseguiremos examinando nuestros pensamientos, porque son interminables, sino examinando la emoción específica, pero sobre todo enfocándonos en la energía que hay debajo de ella. Y lo conseguiremos porque dejaremos las etiquetas, las explicaciones y los razonamientos, porque estaremos en la experiencia y en la energía que la sustenta, y entonces podremos dejar ir todo porque tomaremos plena conciencia de que hay algo que está experimentando y gestionando la experimentación de la experiencia por nosotros. Gracias a todos. Enrique Corbera. Introducción. Estas conferencias sobre curación y recuperación representan la integración y la concordancia entre la experiencia y la información en múltiples campos. Reflejan más de 50 años de práctica clínica que abarca diversos ámbitos de la curación, como la salud holística, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, la psicofarmacología, la medicina y la aplicación de principios espirituales, así como de conceptos y descubrimientos de la investigación de la conciencia como ciencia clínica emergente. Todas las enfermedades son físicas, mentales y espirituales, y las tasas más elevadas de recuperación son consecuencia de abordar simultáneamente estos tres niveles y de considerarlos de igual importancia. La intención y la contextualización espiritual incrementan el porcentaje de las respuestas positivas al tratamiento estrictamente médico. Sin embargo, existen limitaciones inherentes a la condición humana que corresponden a nuestro diseño evolutivo. De ellas, algunas pueden ser trascendidas y otras no. Por lo tanto, la fe y la esperanza tienen que ir acompañadas de la aceptación y la rendición a voluntad superior. Tal como nuestra investigación ha validado, la vida no puede ser destruida, solo puede cambiar de expresión desde la realidad física lineal y limitada a la realidad espiritual no lineal e ilimitada. Capítulo 1. Un mapa de la conciencia. Vamos a utilizar una aproximación basada en la conciencia para abordar
una variedad de problemas humanos como el estrés, el alcoholismo, diversas enfermedades, la depresión, el temor y las grandes pérdidas, por nombrar únicamente unos pocos. Al comentar estos retos y dificultades, haremos referencia repetidamente al mapa de la conciencia. Nos referiremos a él frecuentemente para explicar la relación entre cuerpo, mente y espíritu. Es muy importante comprenderla para conseguir la autocuración. A fin de comprender el valor del mapa de la conciencia en sí mismo, sin referencia a un problema particular, describiremos sus implicaciones y su utilidad cuando se explica a todos los problemas humanos. Se trata de un modelo exponencial de base 10 que ha evolucionado a partir de décadas de investigación en una variedad de campos. El mapa refleja la primera vez que estos campos de energía han sido calibrados. Cuando nos referimos a la conciencia, estamos describiendo estos campos energéticos. En el mapa se muestran los campos generales de conciencia que han sido calibrados en función de su poder y de su dirección, tal como indican las flechas. Los que están por debajo del nivel del coraje que calibra en 200 van hacia abajo, los que están por encima de 200 se dirigen hacia arriba. La dirección de los campos de energía tiene significado. Aquellos que van en la dirección negativa no sustentan la vida y se les podría llamar antivida. Los que siguen la dirección positiva de la verdad sustentan y nutren la vida. En lo alto del mapa nos aproximamos a un alineamiento con la verdad y vemos que los campos energéticos se vuelven más poderosos a medida que sus calibraciones numéricas aumentan. La calibración de los campos comienza en 0 y lo que el mundo llama iluminación calibra entre 600 y 1000. Iluminación significa que uno ha trascendido la dualidad y la identificación con el pequeño yo personal. Dentro del mapa, los niveles inferiores son aquellos a los que una persona se refiere generalmente cuando habla del yo o de mí. Representan el ego, que es el yo en minúsculas, en contraste con el yo o ser, que está en lo alto del mapa. A la derecha de la lista de los campos energéticos están las emociones asociadas con cada nivel específico. Más a la derecha está el proceso que se produce en la conciencia. En el lado izquierdo del mapa se muestra la visión que uno tiene de Dios y de la vida en cada nivel de conciencia. La persona media, si calibra por encima de 200, puede verificar estos números usando el sistema simple del test muscular que se describe completamente en el apéndice B. Alguien puede hacerte la prueba presionando sobre tu brazo mientras dice: el temor está por encima de 50, por encima de 60, por encima de 70, por encima de 80, por encima de 90, por encima de 100. En 100 el brazo se debilitará. Estas calibraciones han sido verificadas en todo el mundo por muchas personas durante décadas y muy usadas a nivel pragmático, así como en la investigación. Comenzando en la parte de abajo del mapa están los campos de energía llamados vergüenza, que puntúa en 20, y culpa, que puntúa en 30. La emoción que acompaña a estos niveles es el autoodio, y el proceso que se despliega en la conciencia es el de autodestrucción. La visión del mundo asociada en este campo de energía es la del pecado y el sufrimiento. Por lo tanto, el Dios de tal mundo tendría que ser el potencial destructor último, que está enfadado con la humanidad y que arrojaría sus almas eternas al infierno por siempre. Cuando tal percepción de Dios, en realidad uno no necesita un diablo, de modo que no se enumera ningún diablo debajo del apartado la visión de Dios, porque esa descripción de Dios ya es demoníaca. A muchas personas del planeta la muerte les llega como un suicidio pasivo debido a la culpa inconsciente y al auto-odio. Esto se menciona posteriormente, especialmente en relación a las adicciones. El suicidio puede tomar la forma de no cuidar de uno mismo, de no apartarse del camino del autobús o de que nuestro coche salga dando vueltas
de una sobredosis de drogas accidental, de practicar conductas de alto riesgo y otras. La apatía calibra en 50 y también tiene un campo energético negativo. Las emociones que acompañan a la apatía son desesperanza, desesperación, abatimiento y depresión, que son el resultado de la pérdida de energía. La apatía conduce a ver a un mundo sin esperanza, y el Dios de una humanidad sin esperanza estaría muerto o sería inexistente. Hay muchos escépticos, ateos y filósofos que justifican inconscientemente las posiciones particulares que niegan la realidad y tratan de racionalizarlas, defenderlas y hacer que suenen sensatas. Las ideas de que Dios ha muerto y por tanto no hay esperanza para el ser humano ni para la vida invalidan el valor de la vida, por lo tanto son destructivas. La apatía es como una anciana balanceándose en su mecedora, mirando sin esperanza por la ventana, después de recibir un telegrama erróneo que le dice que su hijo ha muerto en la guerra. Una gran proporción del mundo vive en un estado de apatía, incluyendo países y subcontinentes enteros, en los que las personas tienen los ojos en blanco porque carecen de esperanza u oportunidades. Aproximadamente un tercio de la población mundial vive en los tres estados del fondo: miedo, pena y apatía. A la mujer que se balancea en la mecedora también le han ocurrido cambios adversos en el cerebro. Podríamos añadir otra columna al mapa que pusiera química cerebral, porque el campo energético de la apatía produce un cambio en los neurotransmisores que genera un estado clínico llamado desesperanza. Si la mujer de la mecedora empezara a llorar y a expresar emoción, entonces estaría mejorando y ascendiendo a un campo de energía llamado pena, que está caracterizado emocionalmente por el lamento y los sentimientos de pérdida y abatimiento. El proceso que se produce en la conciencia está marcado por el desaliento. La pena es la pérdida de la energía de vida, del espíritu y de la voluntad de vivir. Cuando se pierde la voluntad de vivir, entonces se pierde la energía del universo, lo que conduce a la depresión. La gente apenada contempla un mundo triste y un Dios que les ignora. El siguiente campo energético es el temor, que también es negativo. Por tanto, contiene mucho más energía. Uno puede correr una gran distancia cuando se tiene miedo. El temor dirige gran parte del mundo y desempeña un papel importante en la vida de cada uno. La industria de la publicidad activa nuestros temores para vendernos productos. La pena tiene que ver con el pasado, pero el temor, tal como lo experimentamos actualmente y habitualmente, está relacionado con el futuro. La persona media experimenta emocionalmente el miedo en su vida cotidiana como preocupación, ansiedad o pánico. El proceso que se desarrolla en la conciencia es de deflación. Por ejemplo, el animal se encoge cuando está atemorizado. ¿Recuerdas en la escuela primaria que cuando el profesor nombraba a alguien para pedirle una respuesta, todo el mundo se encogía y se escondía detrás de la persona que tenía enfrente? El miedo es encogimiento y temor al futuro. Sin embargo, contiene mucha energía. Si sabemos a qué hemos de tener miedo, la energía del temor puede ser muy beneficiosa cuando nos lleva a ser cautos. En realidad, los estados inferiores representan el fracaso a la hora de afrontar el campo energético situado por encima. La salida de la depresión es mirar al temor subyacente y darse cuenta de que generalmente toda la forma de «he perdido la fuente de mi felicidad». Todos estos niveles situados por debajo del coraje tienen un campo de energía negativo que surge del mismo pensamiento. La felicidad procede de fuera de uno. Hacer que nuestra supervivencia dependa de algo externo a nosotros mismos produce falta de poder, victimismo y debilidad, pues hemos proyectado fuera la fuente de poder.
Lo que subyace a la depresión es el temor de haber perdido algo, porque la pena guarda relación con la pérdida. Conseguir que una persona afronte ese temor y lo gestione permite rápidamente superar la depresión. Posteriormente examinaremos cómo la conciencia ve el temor y representaremos una técnica específica para soltar la resistencia a su campo energético, dejando que se agote de modo que la depresión desaparezca. El campo energético situado por encima del temor es el deseo. Sigue siendo un campo negativo que uno experimenta en la vida cotidiana como querer algo. Los sentimientos generales de querer algo y de anhelar forman parte del campo de las adicciones y pueden convertirse en obsesiones y compulsiones. El proceso que se produce en la conciencia es el de estar atrapado o de atrapamiento. Uno es dirigido por su deseo y se considera que la fuente de felicidad es externa. La publicidad se aprovecha de ello generando el deseo a través de una conexión inexistente. Se trata de una asociación con algo arquetípico en la mente inconsciente que genera un deseo. El deseo puede dirigir toda nuestra vida. Puede ser la motivación para tener éxito, para tener mucho dinero, para ser famoso o para adquirir cualquier cosa que uno considere que le va a traer felicidad, incluyendo una relación especial. Este deseo ferviente a menudo es insaciable, pues se origina en un campo energético que en realidad nunca puede ser satisfecho. Es un campo de energía constante y continuo que sigue generando más deseo. No obstante, este campo energético puede usarse positivamente como motivador mediante la intención de realizar nuestro potencial y objetivos internos. El fracaso en la internalización de objetivos conduce a la frustración y el resentimiento. La ira, por su parte, va acompañada de una gran cantidad de energía. Si la persona enfadada sabe utilizar su enfado constructivamente en lugar de destructivamente, la energía de la ira puede ayudarle a progresar. A través de la televisión, la gente de los países del tercer mundo empezó a ver lo que otros tenían. Esto activó su deseo, condujo a la frustración y al enfado y culminó en que utilizaran su energía para crear movimientos sociales, cambios en la legislación y cambios constructivos en la sociedad. Así la ira puede generar resolución y determinación. La ira que vemos o experimentamos en la vida de cada día suele tomar la forma de resentimiento. En otro nivel más severo puede conducir al odio, a agravios, al rencor y finalmente incluso al asesinato o a la guerra. El proceso que se produce en la conciencia es de expansión. Por ejemplo, cuando un animal está enfadado, se hincha. Cuando el gato se enfada, su cola se hincha hasta el doble de su tamaño normal. El animal trata de parecer imponente. El propósito biológico de esta expansión es intimidar al aparente enemigo. La energía de la ira puede ser empleada positivamente para conseguir algo mejor para uno mismo y es lo que nos lleva a acceder al orgullo. El orgullo conlleva mucha más energía que los niveles situados por abajo. No obstante, el orgullo precede a la caída. No obstante, el orgullo aún tiene una dirección negativa y precede a la caída. Hay muchos ejemplos en la historia que indican que el orgullo es la posición muy vulnerable por parte de que el orgullo puede resultar útil en el sentido de que tiene mucha más energía que los niveles inferiores de la conciencia. Se expresa en la vida diaria como arrogancia, desprecio, sarcasmo. La desventaja del orgullo es la negación de la realidad y el problema asociado a él es la inflación que se produce en la conciencia. Decimos que a la persona orgullosa tiene la cabeza hinchada, que no se le puede enseñar, que no oye o que tiene la mente cerrada. Este nivel de conciencia conduce a una opinión polarizada que pone a la persona constantemente a la defensiva porque tiene razón, de modo que el resto del mundo debe estar equivocado.
la energía se disipa en una interminable actitud defensiva. Una de las razones para mostrarse orgulloso está relacionada con el temor subyacente. Una vez que la persona afronta el temor, puede abandonar el orgullo. Estos campos negativos tienden a reforzarse mutuamente, pocas veces se dan en solitario. Uno predomina, pero en realidad todos están alimentando el uno al otro, de modo que uno tiene pena por debajo de la ira, uno tiene ira mezclada con orgullo o miedo con pena, y así sucesivamente. Todos ellos tienden a reforzarse mutuamente, de modo que la alteración emocional generalmente se compone de una combinación de todos estos campos de energía negativa. Las técnicas y comprensiones necesarias para superar los campos de energía negativos se describen detalladamente en el Transcending the Lobes of Consciousness. Cuando uno está dispuesto a renunciar a las compensaciones emocionales narcisistas del ego, que caracterizan a los campos de energía negativos, progresa hacia el primer nivel el verdadero poder, llamado coraje, que calibra en 200. En ese nivel ocurre algo crucial, porque tiene una enorme cantidad de poder. Es evidente que el coraje es la energía que fundó los Estados Unidos de América. El coraje creó todas las grandes industrias y fue la base para que el hombre pudiera llegar a la luna. Los marines parten del nivel del orgullo, pero ascienden al nivel más estable del coraje. ¿Por qué? El elemento crítico no son tanto los 25 puntos de incremento, aunque son notables, sino el hecho de que ahora el campo de energía es positivo, porque la persona valora la verdad por encima de la falsedad y la integridad por encima de la ganancia temporal. Por encima de este nivel ya no es víctima, porque el campo energético ahora es positivo. Se podría decir que este campo es como una antena, y por debajo del nivel del coraje la antena está sintonizada con lo negativo, atrayendo así adversidad al campo energético. En el nivel, la energía entra en lo positivo, de modo que el campo deja de atraer la negatividad del universo hacia sí mismo. Ahora la persona también está en otra condición diferente. Uno es capaz de afrontar las cosas y lidiar con ellas, y por primera vez es capaz de responder apropiadamente. En el nivel del coraje la gente aún experimenta sentimientos negativos menores, pero ahora tiene la capacidad de gestionar esas energías. El proceso crítico es de empoderamiento. La persona retoma su poder diciendo la verdad. Evidentemente esto es crítico en la recuperación de todas las enfermedades. Es así de manera muy visible en los millones de recuperaciones de miembros de Alcohólicos Anónimos, donde el primer paso y todos los pasos básicos consisten en admitir la verdad. Cuando la persona admite que no tiene poder frente a algo, en lugar de debilitarse, en la prueba muscular de repente se fortalece. Cuando se libera de la arrogancia y del orgullo, aún puede tener otras emociones negativas. Aún es posible que las personas que están en el nivel del coraje planean pedir un aumento de sueldo a su jefe, sientan un nudo en el estómago, que estén enfadadas e incluso que se sientan sin la esperanza de conseguirlo. Incluso es posible que se muestren arrogantes, pero ahora, en el nivel del coraje, tienen suficiente poder para gestionar todo esto de manera apropiada. Son capaces de afrontarlo, de lidiar con ello y de funcionar de manera eficaz en el mundo. El siguiente nivel es el neutral, cuyo campo energético es positivo y aún más alineado con la verdad. La emoción del nivel neutral es la confianza en uno mismo. Por ejemplo, está bien conseguir un trabajo y también está bien, y no conseguirlo también. El proceso que se despliega en la conciencia es de desapego. Uno no está pegado
a ningún resultado en particular y ya no es una víctima. Ahora la persona tiene mucho más poder y no está dominada por anhelos y aversiones. El lado positivo de todo esto puede ser que la vida de uno está bien. La desventaja del desapego puede ser sentirse distanciado. En la neutralidad uno ya no sufre emociones dolorosas y ahora se siente libre. Por lo tanto, está en un estado mucho más poderoso. La persona considera que la vida está bien y ve a Dios como una garantía de libertad. La ventaja del nivel neutral es que uno tiene que dejar de resistirse a las cosas y por lo tanto tiene uno mucho más poder. Pero a continuación uno tiene que introducir una nueva energía para ascender al nivel siguiente, al nivel de estar dispuesto o con una buena disposición. Este nivel de estar dispuesto es mucho más poderoso. Las emociones que lo caracterizan van acompañadas por un sí a la vida, sí a unirse, sí a estar de acuerdo, comprometerse y alinearse con, porque ahora se introduce la intención. Cuando a una persona situada en el nivel neutral se le pregunta si le gustaría ir a ver una película esta noche, dice, bueno, está bien si vamos y también si no vamos. La respuesta carece de entusiasmo y viveza y aún está a mucha distancia de la abundancia, pero ciertamente es mucho más cómoda que estar apegado y tener miedo, sentir pena o estar apático o enfadado. El que está bien dispuesto aporta viveza y la intención de decir sí, de comprometerse y de estar de acuerdo. El verdadero poder comienza con esta buena disposición, porque uno tiene que soltar la resistencia. Al siguiente campo por encima se le llama aceptación. Se trata de un campo de energía muy poderoso en el que uno se muestra capaz, adecuado y confiado. Es el comienzo de una transformación de la conciencia. La transformación se produce cuando la persona recupera que ella misma es la fuente de su propia felicidad y que el poder está dentro de ella. Una gran corporación puede confiar en la persona de este nivel porque es realista y es capaz de admitir las ventajas y desventajas que aporta. Como no está dominada por el orgullo, que significa negación, puede admitir sus debilidades y carencias. Un ejecutivo situado en este nivel podría decir, ¿sabes? No me llevo muy bien con ese tipo en Argentina. Sería mejor que enviases a Jake. Estoy seguro de que él se llevará mejor. El ejecutivo puede indicar dónde está limitado, aceptar cómo funciona el mundo, evitar entrar en lo que es correcto o equivocado y por tanto lidiar con los asuntos eficazmente. La transformación viene de recuperar nuestro propio poder. La persona de este nivel sabe que esté donde esté, creará una circunstancia que le hará feliz. Rick Warren representa este nivel en el The Purpose Driven Life, como también lo hacen las organizaciones benevolentes dedicadas al servicio público. La utilización de las oportunidades que se presentan a este nivel puede convertir los limones en limonada, siguiendo la máxima de si la vida te da limones, haz limonada, lo que produce una posición o forma de ser marcada por la recuperación del propio poder. En general, las personas de este nivel no se inquietan fácilmente y saben fluir con la vida. La recuperación constante del propio poder y el reciclado de la energía hacia el universo lleva a la persona a ascender al campo energético de la razón. La razón, la lógica y el intelecto son las principales características evolutivas de la especie humana. Son el producto de la inteligencia que es capaz de producir el pensamiento lógico y la abstracción. Este nivel también representa la estructura disciplinada
que está de acuerdo con el mundo observable y sus procesos. Así, las emociones, incluyendo los deseos y las aversiones, quedan subordinadas por ser menos relevantes que los hechos impersonales. El uso de la razón trasciende las limitaciones de la distorsión narcisista emocional, característica de la infancia y de la emocionalidad personal, con sus interminables gustos y aversiones, con sus deseos sin fin. Silenciar el clamor de la emocionalidad permite un cálculo frío y dominar el procesamiento de hechos y datos confirmables. Así surge la capacidad de asimilación, de reconocimiento, de clasificación y de comprensión del significado de grandes cantidades de información por medio de los símbolos abstractos y sus interrelaciones. El intelecto y la razón son necesarios para interpretar el sentido, el significado y el valor, que se resumen en el término filosofía y sus derivados, metafísica, epistemología, ontología, teología y ciencia. La historia de la evolución del intelecto ha sido impartida por los grandes libros del mundo occidental, en los cuales vemos que la evolución del intelecto alcanzó su cenit durante el periodo clásico de la antigua Grecia. Resurgió mucho más adelante en la aparición y el dominio de la reforma holística, de la que surgió la ciencia moderna. A la filosofía negligente se le llama retórica. Refleja la manipulación de la razón que se demuestra en el declinar del nivel de la filosofía en el mundo académico en décadas recientes y en el emerger de las teorías del relativismo y la discordia social consecuente. En su nivel más puro, la razón y el intelecto representan un incremento de las pruebas y exámenes para verificar la realidad de algo, el respeto no emocional por la verdad y los medios para discernirla. Esto puede evolucionar todavía más y tomar forma de amor a la verdad por sí misma. Finalmente, el proceso conduce al salto de paradigma que se produce en el nivel de conciencia amor. Mientras que la razón es lineal y objetiva, el amor es una dimensión diferente, puesto que no es lineal y subjetivo. Así se dice que la razón es de la mente, o sea, el cerebro, mientras que el amor es del ser, del corazón. Cuando surge inicialmente el amor es selectivo y condicional, pero a medida que evoluciona se va convirtiendo progresivamente en un estilo de vida y en un modo de relacionarse con la totalidad de la vida. El amor emana dentro del ser y es una expresión de felicidad. El amor nunca sustenta la vida y es el comienzo de una revelación. Los neurotransmisores cerebrales cambian, comenzando a liberar endorfinas que abren millones de bancos de neuronas que hasta este momento habían estado esperando a que este campo de energía las activara. Actualmente los científicos están investigando este campo de las endorfinas. Por ejemplo, la oxitocina está asociada con la socialización y el cuidado de los demás. El amor incondicional es el campo de energía de la curación y también el de los grupos de los 12 pasos. Aquí se produce un aumento de la vivacidad, de modo que es preferible estar rodeados por este tipo de personas porque hacen que nos sintamos más vivos y demos energía al campo mismo. En los niveles más bajos de conciencia se dan situaciones en las que todos pierden. Las personas pierden y quienes están asociados con ellos también. Como este punto de vista está caracterizado por la pérdida, la persona dice: donde quiera que miro hay una puerta cerrada. Si sigo por este camino perderé. Ven la vida como un perder. Las personas situadas en el campo que calibran el nivel del miedo miran la vida como un ganar y perder. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Su orgullo y la polarización en la ira
les hacen ver un mundo caracterizado por la competición, el conflicto y ganar y perder. Si yo gano, ellos pierden. Estas personas tienen incontables temores, inconscientes a la venganza porque consideran que tener éxito es vencer al otro y por tanto esperan represalias. Si vencemos a alguien en este juego, en realidad no salimos ganando porque finalmente ellos tienen amigos que algún día pueden venir por ellos o por nosotros, de manera que nunca podemos relajarnos. En este nivel, las personas conceptualizan y abrazan la vida como una situación en la que todos ganan. Cuando estas personas ganan, todo el mundo gana, la familia, la empresa. Cuanto más dinero consigue la empresa, mejor para todos los empleados. Las empresas buscan personas que estén en este nivel. Generalmente estas no necesitan buscar trabajo, invitaciones o relaciones porque los empresarios quieren contratarlas. Les llaman para preguntarles, ¿no te gustaría trabajar para nosotros? ¿No te gustaría ser vicepresidente de marketing de nuestra compañía? Los empresarios y empleadores buscan a las personas de los niveles superiores. A medida que ascendemos, empiezan a producirse estados de alegría interna, quietud y conocimiento. Dentro de este campo de energía conectamos con algo firme como una roca, algo que siempre está presente. Este es el comienzo de transfiguración de la conciencia, el comienzo de la serenidad interna y de la apertura de la compasión. El nivel del éxtasis, un exquisito conocimiento interno y una transfiguración de la conciencia que conduce a estados de iluminación. La santidad está en este nivel. El campo de energía de la compasión puede ser elegido. Podemos comprometernos con un modo de ser en el que nos mostramos amorosos y esto no exige creer en Dios ni en ningún sistema teológico. Este compromiso con ser amoroso nutre y sustenta la vida en todas las expresiones. A medida que se asciende a un nivel aún superior, se ve la divinidad en todas las cosas y se comienza a contemplar la perfección de toda la vida. La compasión es un modo de conocer y de mirar dentro de los corazones de los demás debido a la liberación de endorfinas que se produce en este nivel de revelación y transfiguración. Surge la conciencia de que la separación entre uno mismo y cualquier otro individuo empieza a deshacerse. Es casi como el comienzo de una unicidad del corazón, de un saber que no pasa a través del pensamiento, sino de una manera de ser. A continuación, el nivel de revelación abre el camino a la transfiguración y a la compasión que conducen al éxtasis y a los estados cercanos a la dicha. El comienzo de los estados de iluminación y la iluminación misma a menudo van acompañados por percepciones, sentimientos de luz. Por ejemplo, cuando Bill Wilson de Alcohólicos Anónimos tuvo su experiencia espiritual, la habitación se llenó de luz. Él dijo que la habitación fue iluminada por la presencia infinita. Ese fue el comienzo de la aproximación al campo energético. La irradiación de esa luz se extendió hacia el mundo a medida que el gran movimiento mundial de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos llevaba la recuperación a millones de personas. El campo de la energía de la dicha es muy importante con relaciones a las adicciones porque transforman la vida de la persona. La persona que cae accidentalmente en samadhi, o sea, meditación profunda, entra en un estado trascendente al alcanzar el nivel superior. Generalmente a partir de ahí la vida de la persona cambia. Las personas que están teniendo experiencias cercanas a la muerte experimentan estos campos situados que incluyen el contacto con nuestro yo superior. Estos niveles continúan hasta el infinito y son el ámbito de los diversos maestros espirituales famosos en todo el mundo. El campo de energía Krishna, de Cristo y de Buda progresa en dirección ascendente hacia el infinito.
Las personas situadas en estos niveles tienen un poder tan enorme que los llamamos avatares. Como avatar en los 3 años de su ministerio, Jesucristo transformó totalmente la conciencia de la humanidad para los próximos miles de años. Transformó vidas en los planos horizontales así como en los verticales, que son campos de enorme poder. Los campos de energía inferiores, como nubes que tapan el sol, a medida que las retiramos sentimos el sol que nunca ha dejado de brillar. En el capítulo sobre las adicciones estableceremos un punto de manera muy precisa. No es la retirada de las nubes la que hace que el sol brille, que es lo que el adicto empieza a pensar. Las personas que se vuelven adictas a cualquier sustancia piensan que el propósito preciso del trabajo espiritual es retirar este tipo de pensamiento caracterizado por la causalidad lineal del cerebro izquierdo y conlleva la retirada de las nubes para poder experimentar el brillo del ser. Los campos energéticos son tan poderosos que dominan nuestra percepción. En realidad, son portales a partir de los cuales contemplamos el mundo. A menudo hemos oído decir que este es un mundo de espejos y que lo único que experimentamos es nuestro propio campo energético reflejado. Vamos a experimentar la percepción, la visión del mundo y la visión de la vida que nos brinda cada uno de estos campos de energía. Como hemos dicho, en el nivel más bajo de la culpa es el campo del autoodio y la energía destructiva. Ve un mundo de pecado y sufrimiento. Por tanto, la persona que va caminando por la calle en este estado mira a su alrededor y solo ve sufrimiento. Cuando abre el periódico también contempla el sufrimiento interminable de la humanidad. Las personas situadas en el campo energético de la desesperanza y la desesperación contemplan un mundo sin esperanza. Cuando abren el periódico perciben la situación de la humanidad, las interminables guerras, la pobreza y el crimen. Lo que realmente experimentan a través de su percepción visual y auditiva, a través de todos los sentidos, es un mundo de desesperanza. El Dios de un mundo así está muerto. Las personas en estado de desaliento, pena, lamento, pérdida y abatimiento han perdido la voluntad de vivir. Van caminando por la calle y ven un mundo triste. Esto es lo que realmente experimentan. Sabemos que cuando vamos caminando por la calle en estado de tristeza, vemos a los niños y a los ancianos y pensamos, ¡qué triste! Cuando miramos los edificios, vemos la condición humana o abrimos el periódico, pensamos en lo triste que es la vida. Nuestro propio campo energético colorea todo lo demás. Es como si hubiéramos puesto unas gafas de cierto color y experimentamos que todas las cosas estén coloreadas por este campo energético. Las personas dominadas por el temor perciben este mundo como un lugar peligroso, un mundo de amenazante y atemorizante en el que estamos en peligro constante. Cuando caminan por la calle dentro de este campo energético, ven que el peligro les rodea por doquier, ven amenazadas sus vidas, ven asaltantes por todas partes, piensan que el violador está debajo de su cama y cuando abren el periódico contemplan sus atemorizantes condiciones de vida, con todos sus riesgos y peligros. Viven dentro de su casa, cierran el coche dentro de su propio garage y después cierran con llave el garage que está pegado a la casa, que a su vez está cerrada y encerrada tras una verja que también está cerrada. El temor puede ser transformado en una expresión más positiva de cautela. En realidad, tener más policía no servirá de nada porque ¿dónde estará la policía cuando a uno le estén robando la casa? Por supuesto que estará en la otra punta de la ciudad. Intentar cambiar el mundo no apacigua la energía del miedo porque ésta procede del interior de nuestro propio campo energético. El campo que queda encima del temor, o sea, el deseo, que representa un mundo frustrante en el que siempre queremos algo. Se dice que las personas dominadas por este campo están fijadas en el plexo solar,
Caminan por la calle viendo todas las cosas que quieren. Ven el coche que quieren, la belleza que quieren, el estatus, la posición y los edificios que quieren. Se sienten frustradas porque sus interminables deseos y anhelos y más millones de euros no les hacen felices. El hecho de ponerse 50 millones de euros no ayuda porque el deseo de más poder es insaciable. La persona que está en estos campos de energía no puede sentirse satisfecha por lo que está frustrada y enfadada. Esta persona enfadada ve un mundo competitivo de guerra y conflicto. Yo contra ti. Mira hacia el bosque y piensa que los árboles altos están compitiendo con los pequeños por acceder a la luz del sol. En nuestra cultura, esta es la matriz de la visión política y social que tenemos del verdugo y la víctima. Proyectamos este concepto hacia campos en los que ni siquiera se está compitiendo. Esta persona vive en un mundo de interminables posibilidades de guerra y conflicto y lo ve todo como una competición y no desde la cooperación. Las personas fijadas en el nivel del orgullo ven un mundo de clases sociales. Al ir caminando por la calle percibirían zapatos Gucci, ropa de marca, etiquetas, el estatus, el tipo de coche que desean o la casa en la que les gustaría vivir. Todo queda clasificado en términos de estatus. Lo que les preocupa es su posición social y su imagen. Cuando uno alcanza el nivel de la verdad y el coraje, el mundo aparece como un lugar de oportunidades. Es un lugar interesante y lleno de retos que ofrece oportunidades de crecer y expandirse. La persona situada en este nivel abre el periódico y ve las múltiples oportunidades que tiene el ser humano de crecer, de afrontar retos y de superarlos y de aprender en el proceso. Esta persona se siente emocionada ante la vida. En el nivel neutral, la vida y el mundo están bien, debido a que uno no está apegado. Todo está bien. Entramos en una visión del mundo marcada por la facilidad y empezamos a decir, bueno, así es la naturaleza humana, así es como es, está al servicio de algún propósito trascendente. Las personas que ascienden al nivel de estar dispuestos o tener buena disposición experimentan un mundo amistoso. Van caminando por la calle y contemplan constantemente situaciones y personas amistosas y piensan que el universo es amistoso, independientemente de lo que ellas puedan tener. El mundo es armonioso, benigno y nos apoya. Las personas que han ascendido hasta el nivel de la aceptación empiezan a experimentar realmente armonía de la vida, a descubrir la sincronicidad y el flujo conjunto de las cosas y situaciones. Experimentan un mundo de cooperación porque tienen la cooperación en su propio campo energético. Esto les ayuda a pasar al entusiasmo y al amor, a la experiencia del interminable apoyo amoroso y a la presencia sin fin de dicha energía amorosa en el universo. Los estados de iluminación revelan la increíble belleza y perfección de la vida, la absoluta perfección de la creación, la verdadera experiencia de la esencia divina y la naturaleza de toda vida, la increíble belleza de todas sus expresiones. No se trata únicamente de la belleza estética que es agradable a los sentidos, sino de la belleza intrínseca de la creación. Cuando vamos caminando por un callejón que para el ojo no iluminado tendría un aspecto feo, experimentamos la increíble perfección y belleza de la vivacidad de la vida y empezamos a ver la totalidad de la vida como un despliegue. No vemos imperfección sino proceso. La persona situada en este nivel ve la totalidad del universo como un despliegue de perfección. Cada uno de estos campos se correlaciona con una visión de la divinidad, con las descripciones correspondientes. Por ejemplo, la persona apática y sin esperanza experimenta a Dios como indiferente o inexistente.
Esta persona puede decir, creo en Dios, pero siento que Él no tiene nada que ver conmigo porque soy un gusano y no valgo nada. Valgo tan poco que Dios me ignora. La persona que vive atemorizada proyecta una imagen de Dios punitiva, atemorizante y terrorífica. La persona que vive frustrada se siente separada de Dios. Este Dios le retiene constantemente y no la deja acceder a lo que le haría feliz. Por lo tanto, Dios no le apoya. La persona iracunda espera que un Dios vengativo y castigador, como ambas cosas van juntas, este Dios realmente demoníaco es el Dios que nos odia y que amenaza con arrojarnos al infierno. Es el destructor último, el castigador, el Dios vengativo y el celoso. Se trata del retrato antropomórfico de un Dios que a ratos es celoso, odia a los pecadores y se entrega a una destructividad emocional extrema. Cuando alcanzamos el nivel del orgullo, la arrogancia, del ego inflado puede llevarnos a dos direcciones. En un extremo, el ateo, y el extremista fanático, intolerante y desequilibrado en el otro. A medida que ascendemos hacia el coraje, el nivel de la verdad, Dios puede ser representado principalmente por un signo de interrogación. Como ahora nos estamos aproximando al nivel de la verdad, por primera vez podemos tener la mente abierta y decir, en realidad no sé nada sobre Dios, solo dispongo de rumores que vienen de lo que he leído y oído y de todo lo que enseña la religión. Es la experiencia de otras personas en otros momentos y lugares. Si tuviera en el estrado como testigo, francamente tendría que admitir que no sé nada sobre Dios, de modo que ahí está el interrogante. En realidad la búsqueda espiritual comienza en este nivel. La persona dice, me gustaría saber cuál es la verdad de esto por mí mismo, y a continuación es libre de ir hacia el Dios de su propia experiencia y comprensión internas. En el nivel neutral comenzamos a experimentar un mundo en el que todo está bien y experimentamos a un Dios con libertad. Empezamos a descubrir que no hay un Dios punitivo, negativo y lleno de odio, porque hemos salido de esos campos de energía. En cambio, hay un Dios de libertad absoluta e infinita que nos permite expandirnos, explorar, evolucionar y realizar nuestro potencial. En el amistoso nivel de estar bien dispuestos o de la buena disposición, uno empieza a experimentar a Dios como alguien servicial, promisorio y esperanzador. Ahora es positivo. En la parte baja del mapa era negativo, pero en este nivel se abre a la sinceridad y a la libertad y empieza a tener un aspecto optimista. La persona situada en este nivel experimenta que la vida es armoniosa y se da cuenta de que Dios es totalmente misericordioso. En el nivel del amor, la persona empieza a experimentar a Dios como amor incondicional y considera la presencia constante del amor de Dios como la fuente de la propia vida y felicidad. A medida que entramos en el nivel de la alegría y tomamos conciencia de la belleza y la perfección como esencia divina de todas las cosas dentro de la unicidad y unidad de Dios, llegamos a lo más alto del mapa, donde Dios es ser, aceidad, realidad, verdad y la fuente eterna de la existencia. Ahora existe un contexto que nos ofrece un trasfondo y un modo de ver nuestro trabajo y progreso espiritual. Desde una perspectiva diferente podemos ver la curación desde un punto de vista y también cómo aproximarnos a ese gran enigma llamado ego. Los campos de energía de la compasión están por encima y las personas perdonan y son benignas. Los que estudian y trabajan en los ámbitos espirituales suelen estar perfeccionados y van adquiriendo el conocimiento y la capacidad de aprender sobre asuntos espirituales. Seguidamente ponen estos principios en práctica a fin de alcanzar
el alto nivel. Algunos se unen a los grupos de un curso de milagros o a los programas de los 12 pasos y se ocupan de perfeccionar su capacidad de amar. Ascienden hacia la trascendencia de lo que el mundo llama el ego y dejan de sentirse atraídos por el dinero, la riqueza, el poder, la sexualidad y el éxito mundano. Resumiendo, la parte inferior del mapa es el mundo del tener. Lo que cuenta es lo que uno tiene, la preocupación por el estatus viene de ahí, las personas quieren saber lo que tienen los demás y clasificarlos en consecuencia. En la parte media del mapa está el mundo de hacer. Aquí la gente quiere saber lo que los demás hacen en el mundo. ¿Cuál es su posición y su función? El tener ya no les impresiona tanto. En estos niveles inferiores las posesiones son deseadas y estimadas, pero a medida que se progresa en la evolución de la conciencia, dejan de ser tan impresionantes porque todo el mundo sabe que si alguien trabaja 7 días de la semana, en 2 trabajos podrá llegar a tener todo lo que desee, de modo que el tener deja de ofrecer estatus. A medida que uno asciende hacia la parte superior del mapa, no se trata de lo que uno hace o tiene, sino de lo que uno es. Ahora buscamos a la persona por aquello en lo que se ha convertido, en la verdad sobre sí misma de la que se ha adueñado. Buscamos a las personas por lo que son y ni siquiera nos importa lo que tengan. He conocido gente así durante muchos años y nunca supe cuál era su ocupación. Utilizando este conocimiento llegamos a entender muchas cosas. La manera de sanar el pequeño yo es rechazar la posición polarizada, caracterizada por correcto o equivocado, que lo convierte en nuestro enemigo. Más bien, se trata de contemplar la vida con compasión amorosa, viendo la inocencia intrínseca del niño. En primer lugar, vemos la inocencia de la conciencia del niño y después la programación que se le ha inculcado. Debido a su actitud amorosa y confiada, el niño es muy programable y empezamos a ver la inocencia incluso en aquellas personas que nos resultan odiosas. Mediante la compasión que sentimos al ver el corazón de las cosas, encontramos esta inocencia intrínseca dentro del ego, que sana gracias a esta compasión y amor. Podemos amar nuestra humanidad y las de otros. En lugar de condenar, ahora decimos, veo la aparente validez que esto tuvo en este y en aquel momento. Por ejemplo, en lugar de sentirnos avergonzados por la ira y el odio, nos decimos a nosotros mismos, bueno, estar enfadado fue inevitable en aquel momento. La persona que nunca ha odiado no ascenderá hasta el amor, puesto que la vida nunca le ha importado mucho. Si a uno no le preocupa la vida lo suficiente como para enfadarse y odiar, entonces está muy abajo en el nivel de la apatía. Cuando contemplamos nuestra humanidad desde el punto de vista del perdón y la compasión, podemos amarla y cobijarla en nuestra grandeza. Miramos nuestra pequeñez como miramos a un niño y empezamos a sanarla mediante la comprensión y la compasión. Cuando hacemos esto, estamos emitiendo un campo energético muy poderoso y curativo. Cuando nos contemplamos a nosotros mismos con compasión y amor, empezamos a curarnos. Ahora también sabemos que lo que perdonamos en nosotros queda perdonado en nosotros y desaparece de nuestra percepción del mundo. Nuestra percepción del mundo empieza a cambiar. Comenzamos a experimentar un mundo totalmente distinto. Es como ponerse un par de gafas de otro color. El mundo no es el mismo y nosotros podemos experimentarlo de una manera totalmente distinta. El propósito del mapa de la conciencia es crear un contexto desde el que contemplar y experimentar el mundo, ver qué nos ofrece, cómo nos ofrece avenidas que comienzan a abrirse automáticamente. Esto facilita nuestra intención a que ser capaces de curarnos a nosotros mismos y a otros. Nuestro potencial se va actualizando al ver que avanzamos en la realización de la verdad.
En el cuadro de la función cerebral y fisiología, página siguiente, podemos ver la profunda influencia de los niveles de conciencia de la fisiología cerebral y los neurotransmisores. Es importante indicar que el nivel 200 hacia arriba se produce una liberación de endorfinas que viene acompañada por sentimientos de placer y felicidad. Por debajo del nivel de la conciencia 200 predominan la adrenalina y las respuestas impulsadas por el instinto de supervivencia animal. A los niveles de conciencia situados por encima de 200 se le denomina emociones del bienestar, que son benignas e implican el emerger y más adelante el dominio de las energías espirituales. Diagrama de la función cerebral. Por debajo de 200 vamos a encontrar dominio del cerebro izquierdo, lineal, estrés, adrenalina, lucha o huida, alarma, resistencia, agotamiento, decrecen las células asesinas y la inmunidad, estrés en el timo, alteración de los meridianos de acupuntura, enfermedad, respuesta muscular negativa, neurotransmisores, serotonina decrecen. El seguimiento de las emociones es el doble de rápido a través del córtex prefrontal, la pupila dilatada. Por encima del 200, dominio del cerebro derecho, no lineal, paz, endorfinas, emoción positiva, apoyo a la glándula timo, aumentan las células asesinas, sistema inmunitario mejora, curación, sistema de acupuntura equilibrado, respuesta muscular positiva. El seguimiento de las emociones es más lento que desde el córtex prefrontal y etérico. La pupila se contrae. Fin del capítulo 1.